Listo, profe, ya estamos comenzando. Muy buenas noches, gente, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos en el día de hoy. Tenemos un invitado estrella, un invitado de lujo que siempre es un honor poder compartir con él porque al escucharlo, al oírlo hablar, siempre aprendemos. Y no solo lo hacen los jugadores, no solo lo hacen los entrenadores, no solo lo hacen los periodistas, los directivos, todo el mundo. Un placer poder estar en esta noche con el profesor Richard Páez. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, Mario. Un placer esta oportunidad que nos volvemos a sincronizar. El fútbol nos permite esa posibilidad y mucho más la tecnología. Así es, profe. Le estaba comentando antes de iniciar que yo había programado hacer esta entrevista el día miércoles porque imaginaba que en este momento iban a existir noticias oficiales del director técnico de Venezuela, alguna convocatoria, y la realidad es que estamos a 8 días del primer partido que se debe disputar contra Ecuador en Quito y no hay novedades, aunque es evidente que Leo González de forma interina estaría asumiendo el cargo nuevamente por estos dos compromisos. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación tan extraña y tan particular de la federación en lo interino, varios meses desde que salió Peseiro, que digamos era el director técnico con el que se inició estas eliminatorias y parece que no hay un rumbo claro para la Vinotinto? Bueno, pareciera que quieren estar a tono con la ubicación o posición que tiene nuestra selección en estas eliminatorias. Hoy estamos de últimos en estas eliminatorias y pareciera que no hay manera, no hay forma de hacer comprender a la Federación Venezolana de Fútbol que tienen una responsabilidad con un país, una responsabilidad con un deporte universal y que en Venezuela sigue teniendo esa atracción por nuestra selección y que pareciera que no es suficiente con las dificultades que ha tenido nuestra selección durante estos últimos meses por razones de pandemia o desorganización, sino que ahora que se está por cumplir esta fecha o doble jornada en noviembre, no hay manera de hacerle entender que las cosas suceden porque tiene que cumplirse un proceso. Y lamentablemente la característica que ha generalizado a esta Venezuela en estas eliminatorias es de error, torpezas, improvisación y lamentablemente consecuencias en los resultados. Entonces, hoy, como tú muy bien dices, cuando ya faltan 8 días para enfrentar en Ecuador, en Quito, a Ecuador, y luego 3, 4 días después jugar contra Perú en Caracas, todavía no tenemos un DT oficial. Se sigue, se sigue teniendo información a través de lo que dice el amigo, de un primo, de alguien cercano a la federación, pero no hay un comunicado oficial, no hay una representatividad oficial por parte de la selección de Venezuela. Hoy es la única selección que no tiene director técnico, lo que tiene es un interino que no sabemos si es el mismo que tuvimos en octubre y que había dicho que él no seguía como interino, pero pareciera que todo es hecho por un guión medio cantinflesco y eso lamentablemente nos duele de corazón que Venezuela esté en esta circunstancia, en esta realidad, porque lamentablemente eso lo que hace es seguir colocando a nuestra Venezuela, que había alcanzado un nivel competitivo de altura, un nivel competitivo de respeto en el área, volvemos a caer en esa situación en donde seguramente los rivales sencillamente se frotan las manos porque son 3 puntos que parecieran por el desorden que rodea el ambiente de nuestra selección en 3 puntos que son accesibles. Entonces, eso es lo que estamos hoy, lamentando esta situación, entendiendo que esta nueva directiva de la Federación Venezolana de Fútbol está representando verdaderamente un grupo muy joven, muy imberbe,
de mucha falta de proyecto y de organización, y lamentablemente somos nosotros los que seguimos a nuestra selección, los que nos ha dolido siempre la actividad, los que nos duele de corazón, de alma, vida y corazón. Totalmente, profesor. Ya en este momento tenemos varias personas conectadas por el chat y les recordamos que si quieren dejarle una pregunta al profesor Richard Páez, pueden hacerlo en este momento y se la leemos al profesor para que con gusto nos la conteste. A mí, profe, hay algo que me hace un poquito de ruido porque hace rato que no se escuchaba en la selección y es lo de interinato. Un interinato de Leo González que ha sido más largo que lo que incluso creo él mismo pensaba, porque si llega a dirigir estos dos próximos partidos, serían ya 8 compromisos de eliminatoria que tendría el técnico interino. ¿Usted cómo ve ese término? ¿Cómo ve ese cargo de ser un director técnico interino, no de un club, sino de una selección nacional? ¿Cree que de alguna forma los jugadores lo ven igual o lo pueden respetar igual siendo interino y no, digamos, siendo técnico absoluto? El que sufre las consecuencias mayores de ese proceso de interinato son los mismos jugadores, porque los jugadores no tienen ninguna guía verdaderamente sólida. No es consistente ese término para jugadores de selección nacional. En la selección nacional no puede ser como un equipo colocar un interino para ver mientras llega el director técnico absoluto. Lamentablemente nos han sucedido cosas que identifican el nivel futbolístico de nuestra dirigencia, más que de nuestros jugadores o de nuestro fútbol. Es el nivel futbolístico de nuestro dirigente lo que está hoy lamentablemente en una circunstancia inferior al nivel competitivo que tenemos en las eliminatorias suramericanas. Ya de por sí lo habíamos hablado, que lo que había asumido el profesor Leo González era una situación crítica como de emergencia, pero la emergencia continúa. Entonces, mientras la emergencia continúa, pues nuestra dirigencia se adapta de esa manera casi inaudita. No saben responder ante esta situación y seguimos esperando que haya un director técnico que ya no mire la selección en estos términos de finalizar Qatar 2022, porque eso ya está perdido, sino que piense en que hay que cumplir un proceso hacia los próximos mundiales. Eso lamentablemente en la mentalidad de nuestra dirigencia es una mentalidad todavía cenicienta, y solamente en la mentalidad cenicienta es que se puede aceptar que existan interinatos. Así es, profe. Por acá le pregunta el amigo Alex 231212 que si le parece lógico que un jugador rechace ir a la selección por algún motivo, por alguna circunstancia, que bueno, ha sido algo que ha tenido mucho ruido en los últimos meses porque algunos jugadores por lesiones o por algunas otras causas no han podido reportarse con la selección de Venezuela. ¿Qué opinión le merece usted ese tema? Claro, cada jugador tendrá su respuesta. Indudablemente uno como hombre de fútbol no puede comprender que haya un jugador que ha sido seleccionado y que ha sido llamado para una convocatoria oficial de representar al país, que le diga que no a la selección. Pero cuando uno investiga profundamente las circunstancias, uno entiende, por lo menos la entiende, la posición que asumen algunos jugadores, entendiendo que el ambiente de la selección se perdió el orden, se perdió el respeto, se perdió la representatividad de orgullo que significa estar en la selección venezolana. Recuerda muy bien que un equipo que sea o que muestre una imagen no decorosa, una imagen de derrota, una imagen que le pierda el valor a la importancia de ser un seleccionado nacional, el jugador es el que recibe las consecuencias. Fíjate que al final de toda esta improvisación y desorden, el que pone la cara, el que pone toda la carne en el asador es el jugador de fútbol. Y un jugador de fútbol que tiene ese nivel hoy internacional, que se lo ha ganado con un esfuerzo mancomunado de mucha gente, y que llega a la selección y muestra una cara o una imagen de perdedores
o una imagen de desorden o una imagen profesional no acorde a lo que él representa en sus equipos, pues lamentablemente esa puede ser una de las causas que muchos de los jugadores esgrimen como para no acudir a esta improvisación que los hace llegar la Federación Venezolana de Fútbol. Yo no estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con el fanático que hace la pregunta en el hecho de que uno cree que el jugador venezolano al final siempre tendrá que poner la cara, pero evidentemente las circunstancias, el contexto de la realidad de nuestra selección no favorece para que el jugador venezolano a nivel internacional venga a ponerse como carne de cañón, a servir como chivo expiatorio y sufrir en la cancha los errores que nuestro proceso dirigencial no sabe cómo resolver. Totalmente, es algo que hay que tomar en cuenta y evaluar cada uno de esos contextos que usted mismo está comentando para hablar de este tema que obviamente tiene bastante polémica. Hablando de otra pregunta, por acá el amigo MP Vinotinto dice si es posible preguntarle al profesor Richard Páez sobre cómo se debe manejar un buen vestuario en un camerino de fútbol y si tuvo alguna situación difícil en club selección y cómo hizo para resolverla de la mejor manera. Bueno, siempre todo seleccionador va a tener momentos difíciles. No todo es victorias, no todo es alegría, no todo es triunfo. Todo seleccionador de cualquier país y cuando tiene mayor responsabilidad de dar resultados, seguramente que enfrenta situaciones complicadas, situaciones que son no solamente futbolísticas, muchas de ellas son extrafutbolísticas o de disciplina o de orden, de jerarquía, y eso significa que cada uno tendrá una forma y manera muy característica de resolver. Yo creo que no es una receta, es una cuestión de vivir el momento, de conocer el grupo, de tener un conocimiento exacto de la idiosincrasia del fútbol que uno representa. Y en la selección, sí, seguro que tuve varias veces circunstancias complejas, difíciles de resolver y que muchas veces lo hicimos en privado y otras la tuvimos que asumir en público, pero que al final son decisiones. Y cuando uno es seleccionador, las decisiones son más complejas, porque es un país el que está detrás de cada decisión que uno asume. Entonces, sencillamente lo que le puedo decir al que pregunta es que todo se resuelve en el momento y en la circunstancia adecuada y que uno siempre trata de hacer lo correcto. No sé si es bueno o malo, pero uno tiene una visión de qué es lo correcto que hay que cumplir en la selección nacional, de que es un equipo que se debe, yo digo, entender que todos dependemos de todos y que nadie es más importante y mucho menos por su importancia o por su característica o calidad de jugador que es, pueda asumir circunstancias o situaciones o decisiones o acciones que puedan perjudicar al equipo. Entonces, eso se debe resolver en el momento de una manera privada o pública, si es necesario, de acuerdo a la gravedad de las circunstancias. Perfecto, profe. A mí se me ocurre en estos momentos una, y es que hace como 2 semanas tuve la oportunidad de conversar con Gabriel Sichero, que usted lo conoce muy bien, y me dejó una frase que me dejó pensando toda la noche. Y él comentaba que los futbolistas venezolanos en los últimos años han crecido notoriamente, los entrenadores también, los periodistas también, pero que en la parte dirigencial no se ha logrado ese crecimiento, por lo menos a la par con el resto de involucrados. ¿Usted está de acuerdo con ese pensamiento de que los directivos no han permitido quizás avanzar de buena forma el fútbol venezolano? Es que lo vienen demostrando después del ciclo del 2001 al 2007. O sea, el proceso futbolístico venezolano tuvo un crecimiento, un salto de calidad del 2001 hasta el 2015 y hubo una verdadera desarrollo futbolístico que hizo ganarse el respeto internacional a Venezuela. Y los que no entendieron lo que sucedió en ese lapso de tiempo, los que no comprendieron lo que había que hacer o lo que no se había que dejar de hacer,
fueron los dirigentes. Los dirigentes fueron los que siguieron en su conducta cerrados en las oficinas, tomando decisiones que afectan al fútbol y que solamente conocen en el aspecto administrativo o gerencial, pero que las decisiones de fútbol las deben asumir hombres de fútbol. Y ellos lamentablemente no son hombres de fútbol. Ellos son dirigentes de fútbol, que es diferente. Y eso lamentablemente es lo que ha condicionado que esta Venezuela de hoy, que cuenta con la mejor generación de futbolistas en calidad y en cantidad comprobada a nivel internacional, porque están regados por el mundo del fútbol, y que no podamos salir del último lugar. O sea, esa es la mejor demostración que no ha habido una buena decisión en poder seleccionar un proceso que garantice resultados, en poder hacer una organización que proteja y que respalde el trabajo de procesos que quieren transformar a Venezuela en otro nivel, y eso es lo que lamentablemente no nos deja crecer mucho más. Considero que está totalmente de acuerdo con esa opinión que tuvo Gabriel, porque es una opinión que se ha mantenido durante casi todo el tiempo del fútbol venezolano. Solamente en ese momento del 2001 al 2015 fue que hubo como un acompañamiento, como que rebasó el nivel ordinario que tenía el dirigente del fútbol venezolano, la cantidad del salto de calidad que dio con hombres de fútbol la selección nacional. Entonces, se ha perdido de nuevo ese equilibrio que se había conseguido hasta el 2015, y hoy estamos en una circunstancia que es dramática, porque entender lo que pasaba antes del 2001, que Venezuela no pudiera salir del puesto último de las eliminatorias, era lógico y comprensible por la circunstancia de nuestro fútbol en su interior. Pero hoy, cuando nuestro fútbol poco a poco ha dado muestras de que creció en aspectos internos, y que la mejor demostración es la gran diáspora de futbolistas venezolanos regados por el fútbol internacional, y que no logremos conseguir salir, evitar lo que no debería ser para Venezuela, y es estar en el último lugar de la eliminatoria, y hoy mucho más, con una circunstancia que es inédita: no tener un director técnico faltando 8 días para jugar un partido de eliminatoria, y que para los directivos de la Federación Venezolana de Fútbol parece que es algo normal, parece que es algo ordinario, y eso es lo que verdaderamente llena de más duda y de más, yo digo, no respuesta que tiene el fanático, el hincha, y nosotros mucho más los hombres de fútbol. Totalmente, profe, es algo que nos preocupa bastante. Esperemos que ya al menos mañana, que serían 7 días, podamos tener algún comunicado oficial de la selección y nos puedan aclarar una o algunas de tantas dudas que tenemos con respecto a la selección. Les recordamos a las personas que están conectadas que pueden dejarle alguna pregunta al profesor Richard Páez, y vamos a tratar de seguir leyendo algunas, porque no todos los días, no todas las noches tenemos la oportunidad de conversar con alguien tan legendario como es el profesor Richard Páez, que de solo nombrarlo nos llegan buenos recuerdos a nuestro cabeza. Y por aquí el amigo Leomar Rivan dice: profe, ¿considera usted que los porteros que convocan, así que considera bien que los porteros que convocan, aunque no tengan minutos, se refiere al tema de los minutos de los porteros, que no estén viendo minutos con sus clubes? Y creo que es algo que podríamos relacionar con el resto de posiciones, porque a veces se arma el debate: hay que convocar por actualidad o por rendimiento normal, y en eso se cae muchas veces en el debate. ¿Qué opina usted de eso? Sí, bueno, hay que hacer entender a la gente que el jugador venezolano que sale porque tiene una calidad que puede soportar o enfrentar el nivel internacional, como para formar parte de equipos en competencia continua. Pero indudablemente, cuando llegan a sus equipos, llegan como piezas novedosas, como piezas que muchas de sus características enfrentan un pensamiento técnico de directores o entrenadores que a lo mejor no tienen esa visión
que favorece por las características o la calidad indiscutible de juego que tienen algunos jugadores. Esto le ha pasado a muchos futbolistas de Uruguay, de Chile, de Colombia, de Perú, no tanto a los argentinos y a los brasileros que normalmente sí mantienen una condición de titularidad en sus equipos donde van. Pero cuando tú bajas al nivel de Uruguay y comienzas de ahí hacia abajo, muchos de ellos sufren porque algunos se encuentran en equipos muy competitivos en Europa y cuando llegan a sus equipos, pues no juegan continuo, juegan minutos, juegan algunos partidos, indudablemente que eso no los favorece, pero que cuando llegan a la selección, por el simple hecho de venir del fútbol internacional y de conocer con identidad auténtica a lo que se juega en su selección, muchos de ellos, a pesar de que no juegan en los equipos donde vienen haciendo su condición profesional, pues llegan a la selección y hacen partidos como que si fuesen jugadores de altísimo nivel, que lo son, y que tienen una continuidad que no la tienen. Entonces, por eso te Profe, digo, todo es disculpa que lo muy... interrumpa un segundito. Eso me hace recordar una vez que Robert Morán tuvo una lesión bastante larga, que no tuvo minutos, y usted lo llamó a la selección, no recuerdo exactamente qué partido, y tuvo un rendimiento muy alto. Corríjame si me equivoco. No, Rubén tuvo una lesión de un año y yo lo fui a ver durante 3 meses. El último mes lo vi entrenar en Estudiantes de Mérida y a mí me estaba faltando un delantero que hiciera conexión con el juego que había en el medio campo y solamente tenía hombres con unas características de definidores, pero no de y sin haber jugado partidos, porque solamente creo que había hecho partidos amistosos, apenas estaba comenzando el campeonato de la Liga Venezolana en aquel momento, y jugó solamente 2 partidos. Y con 2 partidos yo lo traje a la selección después de tener casi 6 meses sin jugar fútbol, y fue uno de los mejores jugadores cuando le ganamos el primer partido que ganó nuestra selección en Maracaibo contra Uruguay, en ese 2-0, en la cual Ruber y Caricari, perdón, Ruber y Pequeño Rondón fueron los que hicieron ese 2-0 contra Uruguay. Excelente anécdota para los que a veces critican el tema de convocar jugadores sin minutos. Hay casos de casos en que por condiciones especiales sí puede ser una buena decisión. Por aquí el amigo Ángel Graterol dice, profesor, ¿cuáles considera usted que son las principales debilidades por las cuales se fallan las eliminatorias? Obviamente con respecto a la selección y el hecho de estar nuevamente en las últimas posiciones y despidiéndonos del Mundial con mucha prematuridad. No, bueno, el no llegar a un mundial tiene por detrás una cantidad de causas y factores. Y hay factores que uno los tiene que llevar al área dirigencial, hay otros factores al área técnica y hay otros factores al área de jugadores. Entonces, esos 3 factores que son unas características multifactoriales, si se reúnen, si superan el nivel de la calidad o de las condiciones positivas que puede tener cada uno de estos sectores, pues lamentablemente eso es lo que nos lleva a la eliminación. En Venezuela, lamentablemente, todo ha fallado. Ha fallado lo más importante, que es la organización, la cabeza visible, porque a partir de ahí es donde comienza a elaborarse un proyecto que va como contagiando un profesionalismo, un aspecto de orgullo, de saber entender a lo que uno va a jugar. El dirigente debe ser un facilitador de todos aquellos proyectos que el director técnico y su cuerpo técnico comiencen a elaborar para llevar a una selección a un nivel competitivo ganador. Entonces, no se logra que haya esa facilitación, no se logra que los cuerpos técnicos crean de una manera total en hacer desarrollar un fútbol ofensivo y que dé una solidez defensiva como para ganar partidos, y que hay que saber aprender a ganar los partidos eliminatorios.
Considero que al final el jugador es como el resumen de todo este esfuerzo. Y son los jugadores los que lamentablemente demuestran en la cancha los errores que van a ser la consecuencia de otros errores. O sea, los jugadores al final muestran sus errores, pero que esos errores que ellos todavía tienen en la cancha son la consecuencia de que no han tenido un proyecto de un departamento técnico que les haya dado una solidez en el juego, ni mucho menos un proyecto dirigencial que le dé ese ambiente profesional de talla mundial y que evidentemente no se ha cumplido en Venezuela. Entonces, por eso te digo que enumerar factores por qué Venezuela no ha logrado llegar a un mundial, yo creo que todos somos corresponsables, pero fundamentalmente son hoy más los que están al frente de la federación, los que están al frente del cuerpo técnico y los jugadores que al final son los que demuestran en la cancha lo que se hace bien o lo que se hace mal alrededor de ellos. Profe, por acá le hacen dos preguntas un poquito comprometedoras, pero creo que van de la mano, muy concretas, y le pregunta, por ejemplo, acá Subguacho, profe, si lo llamaran hoy para tomar el ciclo de esta eliminatoria, lo tomaría. Y también, por otro lado, el amigo Francisco News dice, profesor, ¿qué tan lejos se encuentra de ser seleccionador de Venezuela con esta nueva directiva de la Federación Venezolana de Fútbol? Dos preguntas muy relacionadas. ¿Qué piensa usted al respecto? Están tan relacionadas en el sentido de que quien toma la decisión de llamar a un técnico o a un cuerpo técnico a hacer la oferta es la Federación Venezolana de Fútbol. No puede ser que es el técnico el que se ofrezca para que sea contratado. No es así como se hacen las cosas. Entonces, lo primero que te digo es que lamentablemente hoy en la Federación Venezolana de Fútbol están pensando con otra visión. La visión de Richard Páez es otra cosa. La visión de Richard Páez es una selección que tenga un proceso de siembra, un proceso de enraizar una identidad de juego y que venga con un proceso elaborado de las categorías sub-15, sub-17, sub-20 y sub-23. Y que de esa manera se pueda elaborar una secuencia continua para desarrollar a los futuros jugadores vinotintos de nuestra selección. Y eso se debe construir desde las bases, desde aquel sentido. En el plano profesional, en el plano directo de hoy, llamar a Richard Páez para ir a tomar el liderazgo de la dirección técnica para finalizar estos 2 o 3 partidos o como un interinato, eso no está en la mente ni en la visión que tiene Richard Páez del fútbol. O sea, la única manera de que Richard Páez entra a un proceso de este nivel es con un proyecto a largo plazo, con un proyecto en donde uno tenga la garantía total de hacer cosas de fútbol. Y hay una condición que es especial, mucho más especial en Venezuela, y es que no haya injerencia política de ningún sentido. No se permitiría en ningún momento que haya un componente político que esté digitalizando desde arriba o desde abajo, desde donde sea, el funcionamiento de nuestra selección nacional, que es lo que pareciera que sucede hoy en Venezuela. Entonces, con esas condiciones, Richard Páez siempre estará diciéndole que sí a la selección nacional de Venezuela, pero todo dependerá de que estas condiciones que hoy no veo en la federación y que hoy no veo en la contaminación en el aspecto político que tiene nuestra selección. Totalmente, profe. Si no es a largo plazo, nada, porque el cortoplacismo creo que es algo que no le hace bien al fútbol. Es muy complicado tener resultados en base a eso. Y bueno, por acá hay más preguntas. Vamos a tratar de leer las más concretas. Por aquí pregunta Cristian Vázquez. Saludos de Colombia. ¿Cómo ve en perspectiva de las cosas qué se debería hacer pensando en las próximas eliminatorias de 2026? Dando obviamente por hecho que las posibilidades de ir al 2022 son nulas. No, ya eso se acabó hace rato Sí. y por eso es que la federación tiene que asumir un papel de visión de futuro, de visión de presente futuro. No es una visión de futuro porque eso es lo que han vendido todo, la esperanza es lo que han vendido y lo que debemos vender es optimismo. Lo que debemos hacer es un proyecto optimista,
un proyecto que verdaderamente cumpla con las condiciones que se merece Venezuela. Venezuela se ganó con orgullo esta etiqueta de la Vinotinto, y la Vinotinto significó en su momento un equipo que se levantó, que emergió de las cenizas, de la nada, para decirle al fútbol internacional competitivo de Sudamérica que existíamos, que estábamos presentes, que le podíamos ganar adentro y afuera a cualquier equipo de las eliminatorias. Eso se acabó a partir del 2015. Y eso es lo que hay que recuperar. Y eso es lo que hay que rescatar. Y considero que el fútbol venezolano tiene con qué. Pero se necesita organizar un proyecto de los hombres que hay en Venezuela, porque hay un potencial también de talento dirigencial y mucho más de talento de futbolistas y de entrenadores en Venezuela, como para hacer un proyecto serio, responsable y que esté rodeado de hombres con calidad comprobada. Entonces, el día que eso aparezca es cuando Venezuela tendrá oportunidad de verdaderamente clasificar, porque nos toca enfrentar rivales que cada día progresan más. Hoy lo estamos viendo en Ecuador, lo vimos en Perú, ya Colombia está en otro nivel, Chile está en otro nivel, Uruguay está en otro nivel, y hoy Bolivia, en manos de César, está intentando también levantarse de esa circunstancia que ha convivido también con los equipos de Bolivia. Pero Venezuela, que había logrado dar ese salto de calidad, que se había levantado, que había ganado ese respeto, hoy se encuentra lamentablemente en el último escalafón del fútbol suramericano. Y eso es lo que no podemos en ningún momento convalidar y en ningún momento. A mí la gente me dice, pero ¿por qué tú le dices tanta crítica a la federación? ¿Por qué haces tantas puntualizaciones en cosas que suceden? ¿Por qué repites que lo malo no es lo malo? Es lo que no se debe hacer. Eso es lo que no se puede permitir en el fútbol venezolano. No se puede permitir que una federación hoy, a 7 días, 8 días de un partido de eliminatoria, nos tenga en estas aguas de no saber quién es el director técnico, y cuando lo nombren entonces será un interino que lamentablemente hundirá más el nombre de Venezuela. Y que quién hizo esta convocatoria, quién la hizo, quién la hizo, porque si no tienen director técnico, ¿quién la hizo? Entonces, eso es lo que lamentablemente uno no puede convalidar, porque todo esto nos hace daño a todos, mucho más a los que hemos logrado un nombre internacional, a los jugadores de fútbol que hoy se encuentran regados por el mundo. Esta circunstancia de que Venezuela vuelva a quedar de último volverá a reducir el espacio competitivo del futbolista venezolano. Van a ser cada día menos los futbolistas venezolanos que podrán sostenerse a nivel internacional, porque lamentablemente esto nos daña a todos en la imagen. Y da de verdad dolor ver a Venezuela en el foso de la tabla después de un momento tan bonito que vivimos en su proceso, también el del profesor César Farías, en donde Venezuela era altamente competitiva, y verla nuevamente en las penumbras y teniendo material para estar mucho mejor, pues es algo que duele bastante. Y por acá hay una pregunta que puede ir relacionada con eso. Leo54G dice, quisiera preguntarle al profesor qué diferencias cree que hay entre la selección actual y la de su época como seleccionador nacional, sobre todo a nivel de egos, porque ahorita vemos a jugadores que vienen como figuras de equipos más importantes que en esa época. No, bueno, en la época nuestra, nuestros jugadores pues no podían tener demasiados egos, porque no teníamos historia de ganadores, veníamos de un proceso en donde siempre habíamos acompañado, como yo digo, el proceso o la procesión de la derrota. Era un equipo que lamentablemente nos habían etiquetado como la Cenicienta. A partir de ese cambio, a partir de esa comprensión de un estilo de juego, en donde el jugador venezolano comprendió que se podía jugar distinto, que podía ser una posibilidad para el jugador venezolano mostrar su talento de una manera natural, sin miedo, sin dudas, y fue cuando comenzamos a ganar partidos no solamente de local, sino comenzamos a ganarnos el respeto internacional,
que comenzamos a ganar de carácter de visitante. Entonces, esa forma fue creciendo el ego de una manera como acompañada con los resultados. Porque, ojo, hay que hacerle entender a la gente que el futbolista de selección es necesario, es obligatorio que tenga ego, que tenga esa autoestima bien ganada, porque tiene que competir con lo más ganado del fútbol mundial. Y entonces tiene que el jugador de selección tener ese ego competitivo ganador y tratar de acompañarlo de una manera colectiva. Hoy lo que ha sucedido es que indudablemente el ego viene acompañado por una historia que lo precede, que hoy Venezuela se ha ganado el respeto internacional. Estos jugadores están en su mayoría ya haciendo su función o su responsabilidad profesional a nivel internacional, y cuando vienen a Venezuela y ven el desorden organizacional alrededor que no se compara, que no es igual a lo que ellos viven en los equipos profesionales de donde ellos vienen, es ahí donde el ego aparece como para decir, no, yo no quiero ir, no, no me parece que suceda esto, y aparecen esas circunstancias. Lo que se ha hecho mal, y es ahí donde los jugadores que se han equivocado, es la distorsión del ego, es ese hecho de creerse que pueden ser capaces de hacer lo que quieran dentro de la selección, porque la calidad que tienen no va a tener ningún tipo de problema para mostrarlo. Y han aparecido esas circunstancias de indisciplina o esas circunstancias en donde el jugador dice yo no quiero ir porque me molesta el dedo, el quinto dedo del pie, o alguna circunstancia como para tener una excusa. Y eso es lo que lamentablemente se ha creado en un ambiente que cambió todo. En aquel ambiente mágico que vivimos nosotros, en donde todos queríamos llegar a la selección para vivir, para respirar ese ambiente, en donde todos nos sentíamos importantes, en donde todos nos sentíamos como iguales para representar a Venezuela, ese ambiente se cayó, se transformó y se degradó en lo que hoy vive Venezuela. Es ahí donde tenemos que cambiar todas esas circunstancias, y es ahí donde un cuerpo técnico que venga apoyado por una buena selección de un cuerpo dirigencial, donde puede actuar en positivo, en donde puede convencer al jugador. Hoy el jugador venezolano no es de imponerle ideas. Hoy el jugador venezolano de nivel internacional en la selección no es llegar con un bastón o con un bate para ir a imponer condiciones. Eso no es así. Hoy el jugador venezolano tiene jerarquía, tiene nivel internacional, y lo que necesita son dirigentes de nivel internacional y entrenadores de nivel internacional, para que entre todos sepan cómo es que hay que moverse y cómo es que hay que actuar en la selección nacional de Venezuela, en nuestra amada vino tinto. Así es, profe. Y también hay algo que por acá están preguntando con mucha intensidad, y es el tema de si usted que en algún momento se arrepintió de haber dejado la selección después de su renuncia de luego de un partido mágico, de un partido histórico por cómo se dieron las cosas contra Bolivia, 5-3 en Pueblo Nuevo, un partido que por momentos parecía perdido, pero la Vinotinto no se rindió y logró remontar y llevarse los 3 puntos a casa y formar un muy buen inicio para esas eliminatorias que terminó lamentablemente después con su renuncia. ¿Qué reflexión podría hacernos de ese momento que terminó siendo importante para Venezuela? No, fue doloroso, fue un momento que lamentablemente yo había tratado de evitar, de hacerle una especie de inmunización alrededor del ambiente que habíamos creado en esa atmósfera, en esa burbuja que vivía nuestra selección nacional, y que lamentablemente en ese partido se presentó una circunstancia que fue demasiado pública, demasiado expositiva, y en donde un estadio completo se dio la tarea de hacer como una especie de contaminación o una posible contaminación al ambiente interno de la selección. Yo no podía, como estratega que soy, no podía porque yo lo visualicé hacia adelante, que en algún momento, después de esa circunstancia tan lamentable que sucedió en ese partido,
que algunos de mis jugadores seleccionados por mí en un momento determinado, a partir de lo que sucedió ese día, pudiera tener una actitud, una acción que generara una conducta que yo no iba a aceptar viniendo de alguno de mis jugadores. Yo lo puedo aceptar del público, lo puedo aceptar del fanático, lo puedo aceptar hasta del dirigente, pero no podía aceptarlo si hubiese sucedido de alguno de mis jugadores que quisiera de contrastar de una manera pública o de una manera abierta cualquier decisión técnica que tuviera Richard Páez en esa selección, cuando ya se había conseguido un respeto y un respeto mutuo y una jerarquía bien elaborada en cada uno de nosotros de saber cómo había que actuar. Entonces, no es que no me haya dolido, claro que me dolió y me dolió hasta el día de hoy, pero creo que fue digna esa decisión. Fue una decisión que como estratega lo que hizo fue un tratamiento preventivo a una circunstancia que se podía suceder en un corto plazo. Y eso es lo que no quise vivir, porque yo salí de la selección con todo mi respeto e imagen bien ganada y mucho más, creo. Eso es muy difícil conseguir que algún seleccionador en el mundo salga después de golear a un rival en un partido de eliminatoria. Pero sin duda el nombre de Richard Páez quedó para la historia por lo que hizo con la selección, por lo que hizo con Estudiantes de Mérida, por lo que hizo en sus clubes internacionales, que ha tenido la oportunidad de dirigir en países como Colombia, con Millonarios ganando la Copa de Colombia, recientemente en Ecuador con el Deportivo Cuenca, en Perú con Alianza Lima. Le faltó Bolivia para completar, digamos, los países bolivarianos, los 5 que tiene el continente sudamericano. Y justamente por ahí me gustaría enfocarme. ¿Qué cree usted que le falta al entrenador venezolano para tener esa oportunidad de ampliar su experiencia en el fútbol extranjero, en fútbol internacional, en una liga superior a la venezolana, en donde vemos que no han sido muchos los casos que han podido? De pronto nos encontramos por allá César Farías, que obviamente después del ciclo de la selección fue un técnico bastante llamativo. Daniel Farías también tuvo en su momento su oportunidad en Bolivia. Ahora vemos a Rafael Dudamel y a Estífano en Colombia, pero la realidad es que no son muchos. ¿Qué cree que falta para también potenciar esa exportación de entrenadores, por lo menos a un nivel similar al de los jugadores, que sin duda ha crecido de forma exponencial? No, bueno, hay dos cosas que nos han hecho falta. La primera, la más importante, es llegar a un mundial. El día que Venezuela llegue a un mundial, va a ser una explosión de salida de jugadores técnicos y de que nuestros equipos comiencen a crear una solidez organizacional interna, porque el llegar a un mundial genera que las miradas de los veedores internacionales del mundo del fútbol dirijan su mirada a ese país que es novedoso en un mundial, porque entenderán y entienden que esa es como la consecuencia de un proceso de cambio que está sucediendo en un país. Eso nos está haciendo falta. Y el otro caso es no ser conformista. Yo veo muchas veces que suceden cosas en el fútbol venezolano y los actores, los protagonistas, sean jugadores, técnicos, mismos dirigentes, dejan que pasen, dejan que pasan las cosas mal hechas, dejan que pasan esos equipos que son impagos, dejan que pasa que un entrenador de repente no tiene una mentalidad competitiva en sus equipos y siguen dirigiendo, o de técnicos que no llegan a colocarse en el nivel competitivo internacional y siguen dirigiendo en el fútbol venezolano. Y eso hay que tratar de mejorar o de desarrollar un proyecto en donde todos estemos con ese anticonformismo de lo que estamos haciendo en Venezuela. Que todos generemos entre nosotros mismos una posibilidad como es la universidad. Uno en las universidades uno llega a aprender y empieza a estudiar y a equivocarse y a aprender y a tener aciertos y se desarrolla, y es así como le falta al fútbol venezolano esa capacidad de esgrimir, de argumentar y de discutir proyectos de trabajo entre hombres de fútbol
para lograr resultados al final, que es lo que estamos buscando toda la vida, que es que Venezuela llegue a un mundial y se gane el respeto internacional. Y fíjate que lo digo de esa manera porque es verdaderamente atípico y lógico lo que sucedió en el futbolista venezolano, que sin llegar a un mundial de categoría absoluta, el jugador venezolano comenzó a salir a partir de que comenzó a ganar partidos en la selección de mayores, porque fue a partir de ese proceso del 2001 al 2007 y después del 2007 al 2015 donde hubo una verdadera explosión de salida de jugadores. Claro, ahí se acompañó con la suma de los mundiales que se lograron sub-20, no de categoría absoluta, pero sí sub-20, que lo que hizo fue comenzar a tener un valor agregado al futbolista joven de Venezuela, con lo del Mundial del 2008 y del 2000, luego de allá del 2011, en donde realmente, o de 2017, donde hubo la explosión de futbolistas jóvenes venezolanos y que hoy son una verdadera apetencia de veedores internacionales. Totalmente, profe. Y justamente relacionado con el fútbol venezolano, por acá le preguntan que si en un futuro le ofrecen un proyecto serio en un club venezolano, lo aceptaría. Y también lo podríamos aunar un poquito con el tema de su último equipo, que fue Mineros de Guayana, que fue en su momento lo que parece ser un proyecto muy interesante, muy serio, y que lamentablemente no duró mucho y nos preocupa mucho ver el estatus actual de Mineros, un equipo histórico que ha trascendido en el fútbol venezolano a lo largo de los años y lo vemos en una situación delicada desde el punto de vista económico. También vemos que el plantel no es el plantel de Mineros de los años anteriores, que normalmente tenían una de las plantillas más fuertes del fútbol venezolano, y pues es algo que preocupa bastante. Porque son equipos de fútbol, porque son una reunión de dirigentes para armar un equipo. En Venezuela, lamentablemente, esa ha sido una de las consecuencias de la falta de la institucionalidad. Venezuela, los clubes de fútbol venezolano es una necesidad que hay que cumplir para desarrollarse. ¿Por qué Caracas, por qué Táchira se mantienen siempre en una actitud competitiva y habrán atravesado momentos críticos? Estudiantes de Mérida es otro ejemplo de los que trata de mantenerse como un club de fútbol. Yo creo que es por ahí donde también hay que apuntar a nivel nacional. Minero de Guayana tuvo ese impulso, ese crecimiento, lamentablemente cayó en una debacle, en un aspecto organizativo interno yo digo, por no tener un soporte económico evidente para el proyecto que quería construir y se fue diluyendo y hoy vive días oscuros que no se compadecen con la historia de Mineros de Guayana. Pero evidentemente que todos los representantes de los equipos profesionales de Venezuela deberían tener como verdadera premisa hacia el presente futuro que deben cumplir es transformar equipos en clubes. El día que eso se logre en el fútbol venezolano, tendremos 12 clubes, 14 clubes, pero esos 14 clubes le van a dar un salto de calidad a la primera división y de ahí en adelante el resto de los componentes del fútbol en la segunda división tendrán en qué guiarse, en qué observar la guía como para hacer la transición de equipos de segunda división a clubes de primera división. Eso es lo que yo he visto a nivel internacional y eso es lo que diferencia la liga del fútbol venezolano, que es una liga la peor de Sudamérica, por esa razón de que no hay clubes comparado con los clubes de Bolivia, con los clubes de Ecuador, con los clubes de Colombia, con los clubes de Perú, con los clubes de Chile o mucho más, ya ni hablemos de Uruguay, Argentina y Brasil. Pero lo que nos falta en Venezuela es la institucionalidad de clubes. No tenemos eso como una premisa en nuestro dirigente del fútbol venezolano. Hoy mucho más que están vendiendo tantos jugadores jóvenes que pareciera el verdadero patrimonio en lo que se está sosteniendo el fútbol venezolano o el negocio de los representantes de estos dirigentes de nuestros equipos profesionales que están vendiendo jóvenes o están llevándolo al fútbol internacional
y le sale todo como redondo de gana, está bueno, bonito y barato. Y entonces eso es lo que hay que cambiar totalmente. Esa premisa de hoy, plata para hoy y hambre para mañana, porque eso es lo que hemos visto. Hay algunos equipos en Venezuela que han ido a varias copas internacionales ganando un buen apoyo económico en dólares y que no se hayan convertido en clubes verdaderamente sólidos y que nos den garantía de resultados internacionales. Profe, por acá hay mucha gente de media conectada y es inevitable hacer la pregunta, ¿le gustaría dirigir en algún momento a Estudiantes de Mérida, revivir una segunda parte más de 20 años después con este club académico que obviamente le genera bastantes sentimientos bonitos? Bueno, yo te puedo adelantar que hubo conversaciones este año con su presidente Ok, y realmente hubo un acercamiento entre las dos partes. Lo que pasa es que hoy Richard Páez estaba en una condición personal que no me permitió aceptar ese reto, pero a mí lo que verdaderamente no me permite quizá pensar en un equipo en Venezuela es esta cantidad de circunstancias que rodean al fútbol. O sea, es mucha la disposición, como yo te digo, de 3, 4 clubes, hasta 12 clubes uno puede pensar que se pueden hacer en Venezuela, y Estudiantes de Mérida es uno de ellos en donde está tratando de levantarse de sus propias dificultades para tratar de construir un club, y a través de esas construcciones que van a venir los resultados por lo menos continuos o consistentes, porque es así como sucede en el fútbol internacional. En algún momento yo creo que todavía, si Dios me da vida y salud y las amén. ganas que uno mantenga para mantenerse en el fútbol, que en los próximos años, que sea cercano, porque ya para uno los años que pasan ya son años que van quedando en el camino, pero claro, con las ganas y el deseo y la capacidad que hoy tengo en mi mente como entrenador que soy, pues indudablemente una oportunidad de volver a Estudiantes de Mérida sería una gran circunstancia que se pudiera dar. Totalmente, profe. Ojalá esa historia tan romántica, tan amorosa pueda revivir un segundo capítulo en algún momento de la historia. Ya llevamos más de 50 minutos de charla y yo creo que ya podemos hacer algunas preguntas finales para ir despidiendo al profesor Richard Páez. Y hay una que la gente no ha hecho, pero yo creo que sí les va a interesar y es saber qué es del profesor Richard Páez, porque incluso a veces la gente pregunta, ¿qué está pasando con el profe? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son sus planes para el próximo año? Y qué mejor manera de saber de despejar esas dudas que con el mismo personaje, con el profesor Richard Páez. Bueno, estoy en Estados Unidos, estoy en Orlando, en Florida. Me vine a tener como este año de tranquilidad personal en el sentido de aprovechar la familia que normalmente nunca tuve tanto espacio y tiempo para disfrutarla de esta manera como lo estamos haciendo ahora, fundamentalmente a, mi, a mis nietas que se encuentran acá estudiando y que están con Ricardo David. Ricardo David pues haciendo su carrera profesional con el Cincinnati MLS, y yo con esa posibilidad de seguir. Ha habido posibilidades de haber ido al fútbol de Bolivia, de Colombia y de México en estos tiempos que he estado aquí en Estados Unidos, pero por razones de las circunstancias de la pandemia y en segundo lugar por las circunstancias de los papeleos que uno tiene que cumplir aquí en Estados Unidos, que he tratado en este momento de no aceptar ninguna de esas posibilidades profesionales. Yo espero que a partir de ahora, de noviembre, diciembre, en donde ya debo darle cierre a esta circunstancia interna, en donde podamos volver a tener una oportunidad de un reto profesional. Yo creo que a partir de enero tendremos noticias importantes para ver a Richard Páez en un equipo profesional en cualquier país o en Sudamérica o aquí en Estados Unidos. Qué buena noticia saber eso. Ojalá que en los próximos meses justamente lleguen esas noticias, que la gente sin duda va a estar esperándolas con mucha emoción y también para darle un apoyo incondicional como casi siempre ha sido. Y también un tema que ha despertado nostalgia, sentimientos bonitos, es el tema y el proyecto de Leyendas Vinotinto, en donde hemos tenido la oportunidad de ver nuevamente a nuestros ídolos, a nuestra primera generación
triunfante de futbolistas que nos regalaron resultados maravillosos, verlas juntas, siendo dirigidas por usted, teniendo a Juan Arango, el Lobo Guerra, Juan Fuenmayor, Cafú Arizmendi, entre otros jugadores. Cuéntenos un poquito qué ha sentido, ya tuvieron el primer partido, de estar allí nuevamente con tantos amigos, me atrevería a decir, y también qué viene con respecto a eso, que entiendo va a haber una gira por Estados Unidos. Bueno, es la mejor demostración que la gente en Venezuela reconoce el valor, la imagen y el respeto que generó esa generación que sin haber podido lograr el objetivo que todos queremos, que es llegar a un mundial, logró lo más importante, que es convertir al equipo venezolano en un equipo competitivo y que pudiera ganar partidos, que no los perdiera antes de jugar ni después, sino que hasta el final jugara los partidos con un compromiso y una imagen de jugadores ganadores. Yo creo que lo que hemos vivido ahora que estuvimos en Houston fue realmente nostálgico, fue emocional, pero fundamentalmente fue una ganancia, yo digo, en el alma, en poder reencontrarnos con unos jugadores y que han pasado quizás 15, 20 años, que algunos de ellos que no nos veíamos después que salimos del 2007 de la selección, y que algunos, pues la mayoría estuvieron conmigo y después han alcanzado otras circunstancias en la vida, volvernos a reencontrar con ellos, con su familia, con sus realidades. Entonces, todo eso nos llena de una satisfacción, pero mucho más fue haberlos visto jugar, el habernos tenido después de tanto tiempo sintonizar con un clic, con el clic del entendimiento de lo que queremos hacer en la cancha. Qué maravilla saber que después de mucho tiempo estos jugadores de una vez comprendieron a lo que queríamos hacer en la cancha, lo desarrollaron de una manera natural, con la jerarquía que ya tiene, no solamente por la edad, sino por la calidad que tienen en su mente de lo que hay que hacer en la cancha, y nos sentimos sumamente satisfechos de lo que vimos, de lo que disfrutamos. Jugar contra un grupo de jugadores de 20, 25 años y jugarlo con ese dominio y esa autoridad de fútbol que se les vio en la cancha, considero que eso lo llena mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, es lo que te puedo decir, Mario. Fue una sensación de una recompensa en el alma. Creo que cualquiera de todos los que estuvimos ahí presentes nos dimos, como nos entregamos de una manera auténtica y de una manera real, sin ningún tipo de elaboración. El respeto fue natural. La satisfacción fue una respuesta o una consecuencia de ese respeto. Y considero que al final lo más importante es el apoyo que no se pierde de la fanaticada que hubo allá en Houston. Hubo como 1,500 personas por una u otra Espectacular. circunstancia, un número muy bueno para el haber tenido ese ambiente y una muy buena organización de ese grupo de hombres que se dedicaron a cumplir y hacer realidad ese proyecto. Lo que vivimos desde el primer día hasta el día domingo que nos regresamos fue de todo ganancia, de todo bien hecho, había los requisitos, el itinerario, todo bien construido, como si fuese verdaderamente la Vinotinto. La leyenda no es mentira. La Vinotinto sigue subsistiendo en la mente, en el alma y en el corazón de cada uno de estos jugadores y de cada uno de nuestros fanáticos. Totalmente, profe, qué bonito, de verdad que dio mucha emoción poder verlos juntos nuevamente y ver que la técnica y que los sincronismos que tanto le gusta mencionar a usted siguen intactos, la pegada de Juan Arango de tiro libre también muy cerca de anotar un gol sigue intacta y eso la verdad es que como usted dice es una alegría para el alma y también para el corazón. Profe, la última pregunta, ahora sí para cerrar, la hace el amigo MP Vinotinto, que si nos puede contar una anécdota pero de su época como jugador, que quizás muchos no tuvimos la oportunidad de verlo y más bien lo conocimos fue como entrenador, si tiene por allí alguna guardada. Bueno, la anécdota que yo siempre recuerdo cuando fui jugador en la selección nacional
fue aquel lamentable suceso que vivimos del 11-0 en Argentina. Un partido que verdaderamente uno colocándose la camiseta nacional con esa emoción, con ese orgullo, con ese deseo de hacer lo mejor posible en la cancha, y que cuando enfrentas con suficientes costuras o defectos, pues en la cancha el fútbol a veces se presenta la lógica, y la lógica ese día nos dio una demostración, una lección que fue imborrable. Pero además de que fue imborrable en el sentido de quedar esa huella de dolor, me dejó una huella de compromiso, una huella en donde yo hice un decreto como un decreto hacia el futuro. Yo dije, algún día lo vamos a cambiar. Entonces, cuando nos correspondió después ser el técnico de la selección venezolana y empezar a ganar los partidos, y cuando la prensa escrita en Uruguay me preguntó a quién le dedicaba el triunfo del 3-0 cuando le ganamos allá en Montevideo a la selección uruguaya bicampeona del mundo, ahí recordé mis momentos de dolor y de penuria cuando estaba como jugador, y dije, se la dedico a todos los jugadores de la selección nacional antes del 2001, porque todos y cada uno de esos jugadores quisimos cambiar la historia y no pudimos. Entonces, a partir del año 2001 se cumplió la metamorfosis del fútbol venezolano, y esa demostración de grandes victorias que logramos tanto adentro como afuera fue el primer gran paso que se dio. Lamentablemente, esos pasos no fueron sustentados, estructurados por el resto de los dirigentes y del proceso que después del 2015 pasaron. Bueno, profe, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Siempre es un gusto, siempre se aprende conversando con usted y de verdad que muchísimas gracias por la disposición de siempre poder conversar con nosotros. Desearle el mayor de los éxitos en cada uno de los proyectos que se proponga y también agradecerle y saludar a todas las personas que estuvieron pendientes de esa transmisión, que dejaron sus preguntas y que interactuaron con nosotros. Profe, muchísimas gracias, de verdad. Hasta luego, Mario. Buenas Un noches. abrazo, cuídese.